El mapa de reactividad de un ácido carboxílico está marcado en primer lugar por la elevada acidez del grupo hidroxilo y en segundo lugar por la electrofilia del carbono carbonílico. La acidez del grupo carboxilo suele interferir casi siempre en las reacciones que se quieran llevar a cabo en medio básico, neutralizando la base e impidiendo que estas reacciones se produzcan. Por tanto, el ataque nucleofílico al carbono carbonílico deberá hacerse en general en medio ácido. La relativa acidez de los hidrógenos en alfa, muy patente en otros derivados carbonílicos, como por ejemplo aldehídos y cetonas, queda totalmente enmascarada por la elevada acidez del grupo carboxilo. Vamos a ver reacciones de ácidos carboxílicos y en primer lugar la acidez y formación de sales. La propiedad más característica de los ácidos carboxílicos es la que les da su nombre, la acidez. Su tendencia a ceder un ion hidrógeno es tal que en una solución acuosa se establece un equilibrio entre el ácido y sus iones. Estos compuestos son más ácidos que cualquier otro tipo de compuesto orgánico de los que hayamos visto hasta este momento. Una base fuerte puede desprotonar por completo a un ácido carboxílico. Los productos son el anión carboxilato, el catión restante de la base y el agua. La combinación de un ion carboxilato y un catión da lugar a una sal de ácido carboxílico. Por ejemplo, el hidróxido de sodio desprotona al ácido para formar la sal de sodio del ácido. Debido a que los ácidos minerales como clorhídrico, sulfúrico, son más fuertes que los ácidos carboxílicos, la adición de un ácido mineral convierte una sal del ácido carboxílico al ácido carboxílico original. Las sales de los ácidos carboxílicos tienen propiedades muy diferentes a las que presentan los ácidos, incluyendo una mayor solubilidad en agua y menos olor. Debido a que los ácidos y sus sales se interconvierten con facilidad, estas sales sirven como derivados útiles de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos también se desprotonan por la base débil bicarbonato de sodio, formando la sal de sodio del ácido, dióxido de carbono y agua. Un compuesto desconocido que es insoluble en agua, pero que se disuelve en una disolución de bicarbonato de sodio con liberación de burbujas de dióxido de carbono, es casi con toda seguridad un ácido carboxílico. Otra de las reacciones que vamos a ver es la reducción a alcoholes. El hidruro de litio y aluminio es uno de los pocos reactivos capaces de reducir un ácido carboxílico a alcohol. El producto inicial es un alcóxido, del cual se libera el alcohol por hidrólisis. También tenemos reacciones de sustitución en el grupo alquilo o arilo. Son dos. Por un lado, la halogenación de los ácidos alifáticos para obtener ácidos sustituidos. En presencia de una pequeña cantidad de fósforo, los ácidos carboxílicos alifáticos reaccionan suavemente con cloro o bromo para dar un compuesto en el que se ha reemplazado un hidrógeno alfa por un halógeno. Esta es la reacción de Hell, Vollard y Zelinsky. Debido a su especificidad, es decir, es una halogenación exclusiva en alfa,
y a la facilidad con que se realiza, esta reacción es de gran importancia en síntesis. Otra reacción de sustitución es la sustitución anular en ácidos aromáticos, es decir, es una sustitución electrofílica aromática. Recordemos que los grupos carboxilos son desactivantes y dirigen a meta en la sustitución electrofílica. Por último, vamos a ver la descarboxilación de un ácido con cal sodada y altas temperaturas para obtener el alcano y el gas dióxido de carbono. Bueno, nos vamos a referir de manera muy general al mecanismo de sustitución nucleofílica en el acilo. Los ácidos carboxílicos y sus derivados reaccionan por medio de sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo, donde un nucleófilo reemplaza a otro en el átomo de carbono del grupo acilo. Los derivados de ácido difieren en la naturaleza del nucleófilo enlazado al carbono del grupo acilo, siendo un hidroxilo en el caso de un ácido, un cloro en el cloruro de ácido. Este grupo es para los anhídridos de ácido, un grupo alcoxi en los ésteres y aminos o aminos sustituidos en las amidas. La sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo es el método más común de interconversión entre todos estos derivados. Los mecanismos específicos dependen de los reactivos y condiciones, pero por lo general podemos agruparlos de acuerdo a si se llevan a cabo en condiciones ácidas o en condiciones básicas. En condiciones básicas, un nucleófilo fuerte se puede adicionar al grupo carbonilo para formar un intermedio tetraédrico. Este intermedio, después, en un segundo paso, expulsa al grupo saliente. El mecanismo de ataque a un ácido carboxílico o a un derivado suyo se denomina adición-eliminación, porque siempre consta de al menos estas dos etapas. La etapa de adición ocurre primero y luego la etapa de eliminación. Nosotros ya habíamos visto que el grupo carbonilo es muy susceptible al ataque nucleofílico en su carbono, debido a factores electrónicos y estéricos. En lo que hace a factores electrónicos, vimos la tendencia del oxígeno a adquirir electrones aún a costa de ganar una carga negativa. Y los factores estéricos intervienen en el estado de transición relativamente poco impedido que conduce del reactivo original trigonal al intermediario tetraédrico. Estos mismos factores hacen que los compuestos de acilo sean susceptibles al ataque nucleofílico. Las sustancias acílicas difieren de aldehídos y cetonas en este segundo paso de la reacción. Es decir, ya sean aldehídos, cetonas o ácidos o derivados de ácidos, en un primer paso se origina el intermediario tetraédrico. Sin embargo, para un aldehído o una cetona, en este segundo paso gana un protón, por lo cual el resultado es una adición. Sin embargo, en el caso de un ácido carboxílico o de sus derivados, el intermediario tetraédrico expulsa al grupo G, retornando a una sustancia trigonal, siendo el resultado una sustitución. Cuando el nucleófilo es débil, la reacción siempre debe hacerse en catálisis ácida. Entonces, se protona el ácido o derivado, luego es atacado por el nucleófilo, ¿sí?
se produce entonces este compuesto tetraédrico, en el cual se produce un reordenamiento y posteriormente la salida del grupo G. Bueno, los derivados de ácido. Estrechamente relacionados con los ácidos carboxílicos y entre sí hay varias familias químicas conocidas como derivados funcionales de los ácidos carboxílicos. Y tenemos los cloruros de ácido, los anhídridos, las amidas y los ésteres. En estos derivados de ácido son compuestos en los que el hidroxilo del grupo carboxilo es reemplazado por cloro, o por grupo amino, o por grupo alcoxi. Todos ellos contienen el grupo acilo, ¿sí? Que sería este grupo. R, carbono, doble enlace oxígeno, y este enlace unido a otro grupo. Los nombres de los derivados de ácido se deducen en forma sencilla del nombre común o del nombre IUPAC del ácido carboxílico correspondiente. Por ejemplo, en el caso de cloruros de ácido, tenemos cloruro de metanoilo o cloruro de formilo, cloruro de etanoilo o cloruro de acetilo, bromuro de propanoilo o de propionilo, cloruro de 3-metilbutanoilo o cloruro de isobaleroilo, cloruro de trans-2-butenoilo o bromuro de parahidroxibenzoilo. Esto es lo que hace a cloruros o bromuros de ácido. En lo referente a anhídridos de ácido tenemos anhídridos simples, es decir, en los que los dos grupos ácidos son idénticos, como anhídrido etanoico o anhídrido acético, o anhídridos mixtos, donde dos ácidos le dieron lugar a este compuesto, entonces se nombran los ácidos originales por orden alfabético. Entonces, anhídrido etanoico propanoico. Este es un anhídrido benzoico, ¿sí? Aquí, bueno, falta la H. O estos anhídridos cíclicos como anhídrido ftálico, proveniente del ácido ftálico, u ortobenceno dicarboxílico, o el anhídrido succínico, proveniente del ácido succínico o butano dioico. En lo que se refiere a ésteres, ya hemos hablado en la unidad de alcoholes, tanto en estructura como en nombre. Entonces, metanoato de metilo o formiato de metilo, etanoato de etilo o acetato de etilo, propanoato de isopropilo o propionato de isopropilo, butanoato de terbutilo o butirato de terbutilo, benzoato de alilo y 3-oxobutanoato de bencilo. Bueno, ahí quedan las amidas. Las amidas, ¿sí? También se denominan de manera similar al ácido del cual proviene, entonces metanamida o formamida, cuando son amidas disustituidas, con estas letras N mayúsculas se indican los sustituyentes en el nitrógeno. Entonces, NN dimetilmetanamida o NN dimetilformamida, etanamida o acetamida y benzamida, y no hay otra manera de nombrar esta última. Vamos entonces con la síntesis de derivados de ácido. En primer lugar, síntesis de cloruros o haluros de ácido.
Los cloruros de ácido se preparan con los ácidos correspondientes, haciéndoles reaccionar con cloruro de tionilo, tricloruro de fósforo o pentacloruro de fósforo. El cloruro de tionilo es especialmente apropiado, puesto que los productos que se forman, aparte de el cloruro de ácido, son gases, por lo cual pueden separarse con facilidad de la mezcla. Todo exceso de cloruro de tionilo, por el hecho de tener bajo punto de ebullición, tan solo 79 grados Celsius, se elimina sin dificultad por destilación. Aquí tenemos entonces la obtención de un cloruro de propanoilo por tratamiento del ácido propanoico con tricloruro de fósforo, o la obtención del cloruro de benzoilo por tratamiento de ácido benzoico con pentacloruro de fósforo. Vamos a ver ahora la obtención de anhídridos de ácido. Los anhídridos de ácido son el producto de la deshidratación de dos moléculas de ácido por acción del calor o de decaóxido de tetrafósforo. Ciertos ácidos dicarboxílicos generan anhídridos por simple calentamiento. Se trata de aquellos que pueden formar anillos de 5 o 6 átomos. Por ejemplo, aquí el caso del anhídrido succínico. En cuanto a la síntesis de ésteres, un ácido carboxílico se convierte directamente a un éster al calentarlo con un alcohol en presencia de un poco de ácido mineral, generalmente ácido sulfúrico concentrado o cloruro de hidrógeno seco. Esta reacción es reversible y alcanza el equilibrio cuando aún quedan cantidades apreciables de reactivos sin reaccionar. Veamos que el mismo catalizador para la reacción directa, que se denomina esterificación, también cataliza necesariamente la reacción inversa llamada reacción de hidrólisis. Esta reversibilidad es un inconveniente en la preparación directa de un éster a partir de un ácido. Frecuentemente, los ácidos se convierten a sus ésteres por medio de los cloruros de ácido. Bueno, esta preferencia por la vía del cloruro de ácido se debe a que los dos pasos, que serían la preparación del cloruro del ácido y luego, a partir de este cloruro de ácido, la obtención del éster, son esencialmente irreversibles y llegan a la terminación. Sin embargo, la esterificación directa tiene la ventaja de ser una síntesis en un solo paso. A menudo resulta útil estas síntesis directas cuando aplicamos correctamente nuestros conocimientos del equilibrio químico. En cuanto a la reactividad en la reacción de esterificación, la presencia de grupos voluminosos próximos al lugar de la reacción, ya sea en el alcohol o en el ácido, disminuye la velocidad de la esterificación y también de la reacción inversa de hidrólisis. Por lo tanto, el factor determinante de la reactividad es el impedimento estérico. Vamos con las síntesis de amidas. Aquí vemos que puede sintetizarse a partir de un cloruro de ácido. Los iones haluro son excelentes grupos salientes para la sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo. Por lo tanto, los cloruros de ácido son intermediarios útiles para la preparación de derivados de ácido.
En particular, los cloruros de ácido o cloruros de acilo se preparan con facilidad y se usan como una forma activada de un ácido carboxílico. El amoníaco y las aminas reaccionan con cloruros de ácido para formar amidas, también a través del mecanismo de adición-eliminación de la sustitución nucleofílica sobre el grupo acilo. Las amidas también pueden sintetizarse de manera directa a partir de ácidos carboxílicos usando calor para separar el agua y forzar que la reacción se complete. La reacción ácido-base inicial del ácido carboxílico con una amina forma una sal de carboxilato de amonio. El ion carboxilato es un electrófilo pobre, el ion amonio no es nucleófilo, por lo que la reacción se detiene en este punto. Al calentar esta sal por encima de los 100 grados Celsius, se separa el vapor y se forma la amida. Esta síntesis directa es un proceso industrial importante y con frecuencia funciona bien en el laboratorio. Vamos a ver entonces ahora las reacciones de los derivados de ácido. Pero antes vamos a ver la síntesis directa de una amida primaria por tratamiento de un ácido carboxílico con amoníaco, una amida secundaria o N sustituida por tratamiento de un ácido con una amina primaria, y una amida terciaria o NN disustituida por tratamiento del ácido carboxílico con una amina secundaria. Ahora sí, vamos a ver las reacciones de los derivados de ácido. Como para otros derivados de ácido, las reacciones típicas de los cloruros de ácido son las sustituciones nucleofílicas. El cloro es expulsado en forma de ion cloruro o de cloruro de hidrógeno. Y el lugar que antes ocupaba el cloro ahora será ocupado por otro grupo básico. Estas reacciones son mucho más rápidas que las correspondientes a los haluros de alquilo, debido a la presencia del grupo carbonilo. Los cloruros de ácido son los derivados más reactivos de los ácidos carboxílicos. En el laboratorio es común preparar amidas y ésteres con cloruros de ácido, más que con los mismos ácidos. Tanto la preparación del cloruro como sus reacciones con amoníaco y con alcohol son reacciones rápidas y esencialmente irreversibles. Resulta más conveniente realizar los dos pasos, es decir, preparar el cloruro de ácido y luego el derivado de ácido, en vez de usar una sola reacción lenta y reversible que ocurre cuando partimos del ácido. Bueno, vemos aquí entonces reacciones de hidrólisis, donde obtenemos el ácido carboxílico y el cloruro de hidrógeno. El tratamiento con un alcohol nos da un éster y con amoníaco nos da una amida primaria. Luego tenemos la acilación de Friedrich-Crafts para obtener cetonas aromáticas, la formación de cetonas mediante cupro de alquilítios, y la reacción a aldehído. En cuanto a las reacciones de anhídridos de ácido, los anhídridos de ácido dan las mismas reacciones que los cloruros de ácido, pero algo más lentamente, debido a que los cloruros de ácido generan una molécula de cloruro de hidrógeno, mientras que los anhídridos dan lugar a una molécula de ácido carboxílico. Los compuestos que contienen el grupo acetilo, es decir, R es carbono, hidrógeno 3,
Se suelen preparar con anhídrido acético, que es más barato, de fácil adquisición, menos volátil, más manejable que el cloruro de acetilo. Y además tienen la ventaja de que no se forma cloruro de hidrógeno corrosivo. Estos anhídridos del ácido acético se utilizan mucho en la industria para la esterificación de compuestos polihidroxilados, como por ejemplo los carbohidratos, en especial la celulosa. Entonces vemos aquí, por hidrólisis obtenemos los dos ácidos originales, por alcohólisis obtenemos un ácido y el anhídrido de ácido, por amonólisis, la amida y la sal del anión carboxilato, y por la acilación de Friedel-Crafts, el ácido carboxílico y la cetona aromática. En cuanto a los ésteres, sufren la sustitución nucleofílica característica de los derivados de ácidos carboxílicos. El ataque ocurre en el carbono carbonílico, deficiente en electrones, y da como lugar al reemplazo del grupo alcoxi por hidroxilo, ¿sí? Por hidroxilo, por el grupo alcoxi cuando se forma un éster, o por el grupo amino cuando se forma una amida. Con reactivos de Grignard se obtienen alcoholes terciarios y por reducción alcoholes primarios. En cuanto a las reacciones de las amidas, al calentarse con ácidos o bases acuosas, una amida se hidroliza. Los productos son amoníaco y ácido carboxílico. La hidrólisis de amidas es una de las reacciones típicas de los derivados de ácidos carboxílicos e implica sustitución nucleofílica donde se reemplaza el grupo amino por el grupo hidroxilo. Otra reacción importante es la que se denomina degradación de amidas, según Hoffman, que trataremos en la unidad siguiente como un método de obtención de aminas primarias con un átomo de carbono menos que la amida de partida. También tenemos que ver la síntesis de Gabriel. En 1887, Gabriel, de la Universidad de Berlín, desarrolló esta síntesis para aminas primarias. Utilizó el anión de la ftalimida. La ftalimida tiene un protonácido que tiene un pKa de 9 y es abstraído por el hidróxido de potasio para formar el anión ftalimida. El anión de la ftalimida es un nucleófilo fuerte que desplaza a un ion haluro mediante un mecanismo SN2. El calentamiento posterior de la N-alquil-ftalimida produce la amina primaria y la sal sódica del ácido ftálico, que es estable. Y por último vamos a observar las reactividades de los diferentes derivados de ácido. Los derivados de ácido, ya sean haluros de ácido, anhídridos, ésteres, amidas, presentan diferencias importantes de reactividad frente a los nucleófilos. El orden de reactividad se explica teniendo en cuenta la basicidad del grupo saliente. Cuando reaccionan los cloruros de ácido, el grupo saliente es el ion cloruro. Los anhídridos expulsan un ácido carboxílico o un ion carboxilato. Los ésteres reaccionan eliminando un alcohol o la sal del alcohol, y las amidas eliminan amoníaco o una amina.
De todos estos compuestos, el menos básico es el ion cloruro y por tanto los cloruros de ácido son los derivados de ácido más reactivos. Por el contrario, el amoníaco o las aminas son de entre todos los grupos salientes anteriores los más básicos y por lo tanto las amidas son los derivados de ácido menos reactivos. También debemos tener en cuenta que la estabilización por resonancia también afecta a la reactividad de los derivados de ácido.